dolor de las víctimas no prescribe y porque las heridas necesitan cicatrizar. De hecho, en ausencia de justicia penal, iniciativas como las de hoy son de gran ayuda para reparar el daño, para que las víctimas puedan pasar página y recuperen su dignidad y reputación. Buenas noches. Es el testimonio de Ciro, la primera víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, que habla en un pleno municipal. Esta tarde ha intervenido en el pleno del Ayuntamiento tinerfeño de La Laguna, donde se debatía una moción para condenar estos hechos y tomar medidas. Enseguida se lo vamos a ampliar. Y otra de las noticias es que mañana baja el precio de la luz, desciende más de un 7% hasta los 204 euros el megavatio hora. Para amortiguar la subida del precio de la luz y del gas, el Gobierno estatal ha anunciado hoy otro paquete de ayudas que ascienden a los 3.000 millones de euros. Se pretende proteger así al 40% de los hogares del país. El progresista Rafael Mozo se ha convertido esta tarde en presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, con 16 votos a favor, 1 en contra y la ausencia de una vocal, todo después de la dimisión presentada el pasado lunes por Carlos Lesmes. Antes de que finalice este mes se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar y remitir al Parlamento el proyecto de presupuestos del próximo año. Lo anunciaba hoy el portavoz del Gobierno tras la reunión semanal del Ejecutivo. También se habló del informe de ejecución del Plan Reactiva, el Plan para la Reactivación Económica y Social de las Islas, y además se van a destinar 12 millones de euros a la atención de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias. La ministra de Sanidad asistía esta tarde a la apertura del Congreso que celebra en Canarias la Sociedad Española de Otorrinolaringología en el Auditorio Alfredo Kraus. Carolina Darias ha anunciado partidas millonarias para sanidad, entre ellas la mayor inversión en equipos de alta tecnología en la historia del país. Este sábado se celebra el Día de la Mujer Rural. Hoy el Cabildo de Gran Canaria ha querido rendir homenaje a 21 mujeres, un reconocimiento a su labor en el desarrollo del sector primario de la isla. Un trabajo duro que con frecuencia compatibilizan con su labor también como madres, pero que en muchos casos les gratifica. Es duro, pero si lo llevas en la sangre te gusta. Me parece muy bien de que ya no nos tengan escondidos debajo de la mesa. Es una experiencia buena, pero tiene que gustar, porque se pasa trabajo y... Le encanta que se defienda y que gane su comida, que no dependan de nadie. Son interinos y antiguos presos de los centros penitenciarios de Gran Canaria. La obra que ensayan, Papá, esta vez sí abrirá la temporada de la Sala Insular de Teatro. Enseguida nos contarán qué significa para ellos la paternidad, el tema sobre el que gira la obra. Es el cineasta y dibujante Paco Sáenz, ganador del Goya al mejor cortometraje de animación 2021. Está en Tenerife, donde esta tarde ha ofrecido una charla en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Esteves. Un encuentro que ha tratado la importancia de dibujar previamente la historia en viñetas, tanto en el cine de animación como en el de acción real. Con él hemos hablado, enseguida lo vemos. Mañana baja el precio de la luz, desciende hasta unos 204 euros el megavatio hora. Buena noticia, aunque los precios siguen siendo elevados. Para ayudar a reducir el impacto de la crisis energética, el Gobierno ha concretado un paquete de ayudas de 3.000 millones de euros. Las ayudas en su mayoría están destinadas a las familias con calefacción comunitaria, algo que aquí en Canarias no nos beneficia, pero sí podremos acogernos al refuerzo del bono social eléctrico. Se abre la sesión. El pleno de este jueves en el Congreso de los Diputados ha estado marcado por el anuncio de Pedro Sánchez de un nuevo paquete de medidas para proteger a las familias ante la subida de los precios de la energía. Son medidas que en su conjunto van a proteger, señorías, al 40% de los hogares de nuestro país. Unas medidas dirigidas principalmente a los costes de la calefacción comunitaria que no beneficia directamente a Canarias, aunque sí podremos disfrutar del bono social eléctrico dirigido a reducir la factura de los hogares con menos ingresos. Una sesión plenaria con mensajes directos al Gobierno por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Y está confundiendo el estado del bienestar con el bienestar del Estado, o mejor dicho, el bienestar de su Gobierno. Sabemos que ustedes no van a hacer nada de lo que les pedimos, porque ustedes no han aprendido nada de las crisis anteriores. Hay que reconocer que el Gobierno de coalición ha tomado un buen número de medidas valientes. Ustedes son una fábrica de desigualdad social. Ustedes aumentan la desigualdad
de los españoles. Prepare un plan de contingencia para las economías de los territorios insulares que tienen una alta dependencia turística. El presidente del Gobierno volverá a comparecer el próximo martes en el Senado. El Gobierno canario tiene previsto convocar un consejo extraordinario durante la última semana de este mes para aprobar los presupuestos del próximo año y remitirlos al Parlamento. Lo ha adelantado esta tarde el portavoz Julio Pérez al anunciar el envío a la Cámara Regional del primer informe de ejecución del Plan Reactiva Canarias. Javier Hernández. El Gobierno va a remitir al Parlamento el informe de ejecución del Plan Reactiva Canarias correspondiente al ejercicio 2021. Se trata de nada menos que 3.150 millones, más del doble de los 1.540 presupuestados de inicio para este plan que se aprobó por el Parlamento en octubre de 2020 y fue previamente consensuado por el Ejecutivo con agentes sociales y partidos políticos, con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales como el primero de sus 7 ejes de actuación programados. Además, el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, ha dado cuenta del importe que destina la comunidad autónoma para atender a los cerca de 2.000 menores migrantes no acompañados que están acogidos en este momento en 47 centros distribuidos por todo el archipiélago. Casi 12 millones de euros para centros de acogida a menores migrantes, menores no acompañados, para la asociación Quórum Social y otra para la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. En la actualidad hay unas 9.000 personas solicitantes de ayuda a la dependencia que esperan una respuesta. Desde el Gobierno dicen que el objetivo es conseguir la lista de espera cero. Sobre este tema se ha hablado en unas jornadas celebradas este jueves en Lanzarote. Se pudiera revertir la situación, queríamos pasar de un sistema asistencialista a un sistema que garantice derechos. Solo haber dado 7.000 nuevas personas que han adquirido el derecho en estos 9 meses y haber reducido la lista de espera en 1.700 personas, yo creo que merece la pena. El precio de la vivienda no deja de crecer. De hecho, en lo que llevamos de año se ha incrementado hasta un 5% de media en Canarias. Tiene todos los datos Gemma Padilla. En tan solo un mes, desde el pasado septiembre hasta el mes de agosto, el precio de la vivienda en Canarias aumentó un 0,3%. Aunque si comparamos el mes de septiembre con el mismo mes de 2021, la cifra asciende hasta el 3%. Son datos publicados de un informe de la tasadora TINSA, que alerta de que los precios de la vivienda en Baleares y Canarias son los más cercanos a los máximos de 2007 y 2008, coincidiendo con el boom del sector inmobiliario. Aunque a nivel nacional el precio de la vivienda se encarece más que en las islas, un 7,5% en las capitales y grandes ciudades y un 6,5% en la costa mediterránea. Una subida de precios que se ve marcada por la invasión rusa a Ucrania, la crisis energética o la subida de tipos para hacer frente a la alta inflación. El no saber cómo va a ir todo el tema de si va a haber alguna crisis o si va a venir algún tema que influya en el precio de la venta, pues hace que los propietarios no quieran vender ahora mismo, muchos de ellos esperando un poco para ver si hay pues quieren más, porque si quiero vender a un mejor precio. Y pues lo siguen alquilando a lo mejor vacacional, que está funcionando muy bien en la isla. La crisis trae consigo numerosos desahucios, aunque de momento hay un decreto que paraliza hasta final de año los desalojos de familias vulnerables. Estas ejecuciones judiciales se siguen produciendo. Esta misma mañana se ha paralizado el desahucio de un matrimonio con un bebé en La Laguna, en Tenerife. Afortunadamente, hoy dormirán en casa. Vicky esperaba a los representantes del juzgado. A las 9:30 de la mañana tenía que dejar la casa en la que vive con su familia. Hoy me echan y me quedo en la calle. Yo no tengo dónde ir. En la cocina, ajeno a la tensión y a la realidad, su hijo tiene 1 año y 9 meses. Si no se hubiera paralizado el desahucio, a partir de ahora dormirían en la calle. Es una familia vulnerable y se vieron obligados a ocupar este inmueble que pertenece a un fondo buitre y que estaba vacío. El desahucio se dirigía a los antiguos propietarios. Los alquileres, como decía antes, son los más altos de España en Canarias. No hay alternativas habitacionales, se está criminalizando a las familias. Apoyados por activistas de Stop Desahucios y la acampada solidaria, el desalojo se ha paralizado. Gracias a ellos tengo mi casa,
por lo menos momentáneamente se ha parado el desahucio y ahora están trabajando, espero yo, para que me den mi casa de protección oficial. Es una familia que se le han facilitado desde el ayuntamiento diferentes recursos que han sido rechazados, pero por otro lado hemos también mediado con el juzgado para intentar ganar unos días y poder darle unas alternativas a esta familia. Hasta el 31 de diciembre de este año, en teoría, no se puede desahuciar a familias vulnerables como la de Vicky. A partir de esa fecha, el panorama podría complicarse con la crisis económica. Canarias es una de las comunidades autónomas en las que más va a aumentar la población durante los próximos 15 años, por encima de 2,5 millones de personas en 2037. Es la proyección que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística, aunque hay que aclarar que la mayor parte de ese aumento se deberá a la población inmigrante, dado que la natalidad en las islas está entre las más bajas del país. En Canarias cada vez nacen menos niños. La tendencia no solo se consolida, sino que acelera. Durante los últimos 6 años, la natalidad ha caído un 25%. Unas cifras que pueden condicionar los servicios que se prestan en las zonas más despobladas. Algunos servicios que estaban diseñados para atender a los niños en áreas rurales, en áreas de más baja densidad, se quedan prácticamente sin potenciales clientes y se corre la amenaza de que se cierren. Este curso académico ha empezado con menos alumnos que el anterior por primera vez en 20 años. En el ámbito nacional, Canarias es la tercera comunidad donde más caen los nacimientos respecto al año pasado. Toda Europa Occidental tiene una natalidad muy baja. En el caso español, extraordinariamente baja, solo superada a la baja por Italia. Entre las causas de la baja natalidad, los expertos plantean una combinación de factores que van desde las dificultades para conciliar hasta una incertidumbre creciente sobre el futuro a un plazo cada vez más corto. El secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha presentado este jueves 900 avales de apoyo a su candidatura para liderar la lista electoral al Parlamento de Canarias de su isla. Una cifra que triplica la cantidad mínima. Más que nunca, con más fuerza que nunca, vamos a dar la batalla para ganar las próximas elecciones. Estoy convencido que nos dará un resultado espectacular para lo más importante, que no es ganar elecciones, es cambiar las cosas, cambiar la vida de la gente, que la gente pueda tener pues una vida mucho mejor. Y también la secretaria de Acción Municipal de ese partido, Gloria Cabrera, ha presentado su candidatura a optar a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Hasta el próximo lunes seguirá abierto el plazo para otros posibles candidatos. María Fernández, actual diputada de Coalición Canaria, podría ser una de ellas, apoyada por el secretario insular. Yo no concebiría que se presentara una compañera sabiendo que, bueno, que he trabajado durante estos años, que tengo un bagaje, que esto es un proceso democrático, que podemos ganar o perder. Es verdad que ya si partimos de ese posicionamiento del secretario insular, pues flaco favor nos hace a los procesos democráticos. Pero evidentemente yo voy a seguir con mi hoja de ruta. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha designado al progresista Rafael Mosso como presidente suplente del órgano de gobierno de los jueces. Mosso sustituye así a Carlos Lesmes, que el lunes presentaba su dimisión. Adey Sánchez, cuéntanos. Sí, así es. Esa ha sido la decisión que se ha tomado esta tarde en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial y que se ha saldado con 16 votos a favor, 1 en contra, precisamente de una persona muy cercana a Carlos Lesmes y la ausencia de una vocal que consideraba ilegal esta votación. Ahora Rafael Mosso se ha convertido en presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, lo que no le permite ejercer todas sus funciones, como por ejemplo el convocar un pleno, una decisión que han tomado esta tarde los vocales y que va en contra de lo inicialmente previsto por Carlos Lesmes, que quería que fuera el vicepresidente del Tribunal Supremo el que estuviera al frente tanto del Alto Tribunal como del Consejo General del Poder Judicial, mientras PSOE y PP continúan en las negociaciones para la renovación del Poder Judicial, una situación que describen que están muy avanzadas esas negociaciones, aunque desde el Partido Popular continúan manifestando, exigiendo al gobierno que firme un documento de compromiso.
El juez Salvador Alba tendrá que entrar en prisión este viernes. Hoy ha recibido la notificación de su entrada en prisión, según adelantan ya varios medios. Han expirado todos los plazos que tenía tras los recursos presentados. La notificación le da 24 horas para entrar en la cárcel para cumplir su condena. Una condena, recordamos, de 6 años y medio de prisión por haber conspirado contra la juez Victoria Rosell. En noviembre del pasado año, el Tribunal Supremo confirmaba esa sentencia condenatoria contra el magistrado. Un ataque nuclear contra Ucrania provocaría una respuesta tan poderosa que el ejército ruso sería aniquilado. Así de contundente se mostraba este jueves el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Mientras Rusia continúa su ataque y Ucrania sigue resistiendo la invasión, incluso recuperando terreno invadido por el ejército ruso. Son los daños que han dejado los últimos ataques de Rusia sobre Mykolaiv, al sur de Ucrania. Edificios residenciales han vuelto a ser el blanco de los drones suicidas que está utilizando el Kremlin. 4 paredes han desaparecido. Yo estaba en mi cama y eso me salvó la vida, nos relata esta mujer. Hay al menos 4 muertos y entre los escombros se buscan a más personas. Con 112 misiles, solo a principios de semana, Rusia ha conseguido alcanzar el 30% de las infraestructuras energéticas de Ucrania. Pero Kiev resiste y ha conseguido devolver la luz a buena parte y sigue recuperando terreno. Así ha pedido el gobernador ruso en Jersón, una de las regiones anexionadas por Putin, que los civiles sean evacuados. Lo hace ante el avance de las tropas ucranianas. En el plano diplomático, la ONU ha conseguido aprobar una resolución que condena esa anexión. La OTAN reitera que apoyará a Ucrania hasta que sea necesario. Cualquier ataque nuclear contra Ucrania tendrá una respuesta no nuclear, sino una tan poderosa que aniquilaría el ejército ruso, ha advertido Josep Borrell. 15 países han acordado crear un escudo antimisiles europeo. España de momento no participa, aunque sí enviará a Ucrania 4 lanzaderas de misiles. Un hombre de 70 años fallecía este mediodía ahogado en Playa Chica, Lanzarote, según informaba el Centro Coordinador de Emergencias del 112. Los socorristas vieron a una persona flotando inconsciente en el mar con signos de ahogamiento y rápidamente lo sacaron del agua para practicarle las maniobras de reanimación. Minutos después llegó el personal sanitario que continuó con ellas, pero no dieron resultado. El Cabildo de Gran Canaria destinará más de 6 millones de euros en 2023 a la cooperación al desarrollo. Es la partida que se ha puesto encima de la mesa durante el Consejo Insular de Solidaridad Internacional. Con ese presupuesto se pondrán en marcha 140 proyectos en 30 países empobrecidos a través de 70 ONGs. La prioridad sigue siendo resolver los problemas de primera necesidad como la alimentación, la salud, los servicios públicos y la educación. Es un presupuesto importante que luego a lo largo del ejercicio se va a incrementar hasta llegar al 1% del presupuesto ordinario. Estamos en un contexto mundial delicado, con una guerra, con una crisis económica que nos vuelve a venir encima y bueno, pues esperemos que no sea que el sector de las organizaciones no sea de los más castigados. Caminando Fronteras alertaba este jueves en su cuenta de Twitter de una patera en peligro. Hay a bordo Alberto Fabricio, 52 personas. Así es, muy pendientes de la búsqueda de esa neumática en alta mar. Desde esta tarde el avión 103 ASEMAR de Salvamento Marítimo ha estado peinando todo el este de Lanzarote, pero con la llegada de la noche y la retirada de la luz ha tenido que retirarse a su base de Las Palmas de Gran Canaria sin localizar dicha embarcación. Como tú dices, la ONG Caminando Fronteras alertaba este mediodía del peligro en el que se encuentran los 52 migrantes que se encuentran a bordo de esa neumática, ya que se había defondado con el peligro que supone para sus ocupantes. La última embarcación que alcanzaba las costas de Lanzarote era rescatada este miércoles en alta mar con 48 migrantes a bordo y trasladada al muelle de Arrecife. Recordar que según datos de Cruz Roja, en lo que va de año, Lanzarote se ha convertido en la isla que más migrantes recibe, con la llegada de unas 5.000 personas a bordo de pateras y neumáticas.
Tiene 23 años y desde los 12 sufre violencia machista. Lleva años esperando el juicio, mientras vive con miedo a que su expareja la agreda. Tiene una orden de alejamiento como medida cautelar que ha quebrantado en varias ocasiones. Tiene 23 años y 2 hijas. Vivo con miedo, aparte del miedo, el daño psicológico, que no me quiero, no me valoro y no he podido hacer mi vida. Todo empezó cuando tenía 12 años. Todo era bonito porque me daba amor, me daba cariño. Con el tiempo todo empezó a cambiar. Tuve agresiones físicas, maltrato psicológico. La convencía para que no lo denunciara hasta que un día tuvo el valor de hacerlo y como medida cautelar su expareja no puede acercarse a ella a menos de 500 metros ni intentar comunicarse directa o indirectamente. Una condena que incumple. La gente me busca por todos lados, me llaman al privado, me amenazan todo y no puedo vivir. Esto es un sin vivir día a día. Solo pido que se haga una justicia digna. No 1 año, no me vale, 2 años tampoco me vale. Me vale que se acuse los intentos de homicidio, que se acuse los quebrantamientos, el daño psicológico que vimos las mujeres y no se ve porque no es físico. Quiero que se haga justicia por mí y por todas esas mujeres. El dispositivo de emergencia de mujeres agredidas de Canarias atiende incluso sin denuncia previa. Las denuncias por violencia machista aumentaron un 4% esta primavera en Canarias, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. El 90% de los acusados fueron condenados, aunque son las propias mujeres víctimas de violencia machista las que más siguen denunciando. También crecen las denuncias de terceros en casi un 4% en España. Ese 75% u 80% de mujeres que no denuncian las situaciones de malos tratos que están viviendo, las situaciones de agresiones sexuales que están viviendo, que les denuncie, que den el paso y que denuncie. Todavía nos queda mucho camino por recorrer y el objetivo es que sigan aumentando las denuncias y por supuesto que vaya acompañada de sensibilización, de campañas de sensibilización, de educación. El 25 de septiembre cerraron el acceso a la playa del Confital tras las lluvias por el daño que ocasionó el paso de la tormenta Hermín. Desde este jueves, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abre el acceso a vehículos y al paso peatonal tras recuperar las condiciones de seguridad. Las actuaciones llevadas a cabo han conllevado el uso de 250 toneladas de tierra batida para consolidar la base del sendero. Muy contento, pues venimos seguido, así que se puede acceder, la verdad. Poder volver a la playa y disfrutar. I'm really happy that they opened the guard again because it's so beautiful and you can relax there and you can swim there. Antes era un campo de minas lleno de socavones, de agujeros por todos lados, era imposible acceder con el coche. En Fuerteventura, en Corralejo, podría despedir en los próximos meses a los esqueletos de construcciones a medias de la época del boom inmobiliario. Un grupo de inversores ha comprado varias parcelas para reconvertirlas en uso turístico. Rubén Castellano. Se trata de una parcela de casi 70.000 metros de esqueleto, una infraestructura ruinosa conocida como La Miranda, que quedó a medias durante el boom inmobiliario y que ha servido de mala imagen para el pueblo de Corralejo, ya que se encuentra justo enfrente del Parque Natural de las Dunas. Ahora un grupo de inversores norteamericanos se ha hecho con el 100% del complejo, que tenía diferentes empresas, y se ha comprometido en construir un hotel de 5 estrellas. El grupo de inversores también ha comprado otros 2 esqueletos de Corralejo para invertir en ellos en los próximos meses. Intenso debate esta tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna. Unidas Se Puede presentaba una moción que instaba a la jerarquía eclesiástica que cesara a los responsables de los abusos a menores y a sus encubridores en el seno de la Iglesia. El Pleno contó con el testimonio de una de las víctimas, aunque la moción tuvo que ser modificada. Los diferentes grupos políticos han propuesto una enmienda de sustitución que se ha aprobado y se limita a mostrar la solidaridad con las víctimas de los abusos en general, sin mencionar en ningún momento a la Iglesia. Demos pasos concretos para desterrar cualquier sombra de abuso, todavía más cuando se trata de menores de edad. Ninguna institución puede vivir al margen de esta realidad. Ningún espacio público o privado puede o debe tratar de ocultar o acallar a quienes han sufrido esta realidad. Con esta propuesta no se busca hacer daño a la Iglesia. Se trata de lograr una reparación para muchas víctimas que jamás hallarán justicia.
Es parte del testimonio de Ciro. Con su intervención se ha convertido en la primera víctima de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en hablar en un pleno municipal. Me siento libre, de hecho ya puedo decir que me puedo morir tranquilo, ¿sabes? Ya una de mis grandes traves hubiera sido que ese señor se hubiera muerto y yo no haber contado todo esto, o que él se hubiera muerto y haberme quedado con esta culpa, pero ahora pues la responsabilidad la tiene él. Contaba su experiencia bajo la atenta mirada de todos los grupos políticos y al terminar su intervención, aplauso unánime. Ojalá ese apoyo lo hubiésemos tenido cuando yo tenía pues eso, 13, 12, 14 años. Palabras que también dirigía el obispo de la diócesis nievariense. El obispo tiene dignidad y el obispo hace suyo el dolor de las víctimas. Yo si fuera él, yo renunciaría. Asegura que con esta iniciativa se da voz pública a todas las víctimas de abusos sexuales. Llamamiento urgente a la donación de sangre en Canarias. El Instituto Canario de Hemodonación necesita restablecer las reservas y para ello invita a la población que cumpla los requisitos que acuda a donar. Fran Suárez nos lo cuenta. Los grupos sanguíneos con una mayor necesidad de donación son principalmente los A positivos, seropositivos, seronegativos y B negativo. Por ello, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha vuelto a lanzar un llamamiento para que la población acuda a donar sangre de forma urgente. Una campaña que llega tras el importante descenso de los niveles de stock y el aumento del consumo que se ha producido en los últimos días de hemoderivados. El objetivo es no comprometer la actividad hospitalaria programada, así como las urgencias, y es que hay que recordar que al día hacen falta como mínimo 300 bolsas de sangre. Además, el instituto ha hecho hincapié en la importancia de donar sangre con frecuencia, ya que las plaquetas tienen una caducidad de tan solo 7 días. Los hombres pueden donar hasta 4 ocasiones al año, mientras que las mujeres lo pueden hacer en 3 ocasiones. Durante el fin de semana tuvimos un aumento considerable de las peticiones hospitalarias y eso ha hecho que desciendan las reservas de hemoderivados, y también el cero negativo, que es casi el que más nos preocupa, porque es un grupo sanguíneo muy solidario, le puede dar sangre a todo el mundo, pero sin embargo solo puede recibir sangre de su mismo grupo. 55.000 canarios sufren sordera. Es un dato que aportan los otorrinos, que durante estos días celebran su Congreso Nacional en Las Palmas de Gran Canaria. Abordan además los últimos avances, no solo para tratar problemas de audición, sino también la pérdida de equilibrio. Utilizando la realidad virtual, el paciente se puede trasladar a bordo de una lancha motora para mejorar su patología con déficit de equilibrio. Es un problema que no te permite hacer tu vida normal. Realmente la sensación de desconfort es tan alta que te deja en casa. De esta forma logramos rehabilitarle de una forma mucho más rápida para que el paciente pueda hacer vida normal. Avances tecnológicos como lo son estos audífonos de última generación. El 75% de los habitantes de una gran ciudad, según los expertos, padece algún tipo de sordera. Es uno de los factores más importantes de deterioro cognitivo en el ser humano y su corrección mejora no solamente la audición, sino las capacidades cognitivas, las capacidades de pensar, el desarrollo del ser humano. Otorrinolaringólogos de toda España celebran estos días su congreso anual en Las Palmas de Gran Canaria. Apuntan hacia la prevención como la mejor de las recetas para que nuestros oídos gocen de buena salud. Se puede ir a conciertos, se puede ir a discotecas, por supuesto, pero no podemos tener demasiada exposición durante mucho tiempo y en estas ocasiones especiales en que sabemos que vamos a estar expuestos a ruidos altos hay que protegerse. Los expertos también han abordado, por ejemplo, los problemas olfatorios que en algunos casos persisten en las personas que han padecido el COVID. La ministra de Sanidad asistía esta tarde a la apertura de ese congreso en el Auditorio Alfredo Kraus. Carolina Darias ha anunciado partidas millonarias para sanidad, entre ellas una inversión de 100 millones de euros en medicina genética y genómica y la mayor inversión en equipos de alta tecnología de la historia del país, con casi 800 millones de euros. Hemos puesto en marcha la mayor inversión en equipos de alta tecnología en la historia de nuestro país, a través del conocido Plan INVEAT. Una actuación que el Gobierno de España ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una inversión de 795 millones de euros, que nos está permitiendo renovar y o ampliar 852 equipos de alta tecnología en nuestro Sistema Nacional de Salud.
El Cabildo de Gran Canaria ha querido rendir homenaje a 21 mujeres, un reconocimiento a su labor en el desarrollo del sector primario de la isla y antesala a la celebración del Día de la Mujer Rural este sábado. Me parece muy bien de que ya no nos tengan escondidas debajo de la mesa. Mujeres que llevan las riendas de negocios del sector primario, pero que hasta hace muy poco ni siquiera figuraban en los documentos legales. Invisibilizada, relegando a un segundo plano o a ninguno el trabajo fundamental de la mujer en el ámbito rural. Pero el mundo está cambiando y ahora la mujer rural tiene cada vez más el lugar que merece. Gestión y dirección de numerosas explotaciones de las que se obtienen productos que logran los más prestigiosos premios autonómicos, estatales e internacionales. Sus oficios son variados, con un trabajo de sol a sol. En cabra, en vaca y de todo eso. La agricultura, en el Pinar de Amadaba, en Pinoya, el monte. Este jueves se les agradece su esfuerzo. 21 mujeres, una por cada municipio, han recibido un homenaje a su dedicación al sector primario. Es duro, pero si lo llevas en la sangre te gusta. Profesiones que también son presente y sobre todo futuro. Jóvenes generaciones que encuentran en el sector primario su proyección y su vocación. Y para todas estas futuras mujeres rurales van estos consejos. Procuren de seguir siempre para adelante y con la cabeza bien alta. Que luchen por lo que tenemos porque no tenemos otra cosa y si no luchamos no comemos. Que aprendan y que sepan lo que es el trabajo y sepan apreciarlo. Que ganen su comida, que no dependan de nadie. Ella es María Castellano, es alumna del Instituto Arucas Domingo Rivero y ha conseguido el primer premio del concurso que pregunta ¿qué es el REF? ¿Qué es para ti el REF? Una iniciativa de la Gaveta Económica en colaboración con el Gobierno de Canarias y otras entidades que pretende que desde las aulas los estudiantes conozcan esta herramienta, su importancia e implicaciones en la vida cotidiana. Tras recibir formación elaboran un trabajo que describe nuestro régimen económico y fiscal. Yo no sabía esto anteriormente y pues me ha servido y lo podré tener en cuenta para un futuro. Ellos de alguna manera se van a desenvolver en este entorno y tienen que conocer cuáles son nuestras peculiaridades como islas y de alguna manera cómo podemos solventar nuestras desventajas. El periodista Gus Morales y el fotógrafo Pau Cole han recibido este jueves el premio Saliu Traoré de periodismo en español sobre África que concede Casa África y la agencia EFE, un reconocimiento por su crónica sobre el duro final de las migraciones en Europa. Reciben el premio como un empujón para seguir adelante en su afán por tratar de contar lo que ocurre. Su trabajo, Una chabola al final del camino, narra el drama que espera en muchos países a los migrantes, que se juegan todo, incluso la vida, por llegar a Europa. Hay asentamientos de chabolas a 300 metros de zonas residenciales, pero chabolas me refiero a campos donde están 1000 personas viviendo durante la temporada, sobre todo de la fresa, trabajadores. Había una ignorancia total hacia sus necesidades o que estuvieran ahí mismo en estas condiciones. La realidad de las migraciones, en el caso de las personas que entrevistamos para esta crónica, personas cuyo final del camino son unas chabolas, son realidades duras y que al final como periodistas tenemos el compromiso de contarlas y de contribuir a que dejen de ser invisibles. De las 62 variedades que sí son consideradas de la familia de la malvasía, el malvasía de La Palma está entre las 13 variedades más puras que hay en el mundo, pero su producción peligra y en Fuencaliente ya se trabaja para recuperar las viñas perdidas. A las faldas del volcán de San Antonio y sirviéndose de los campos de lava como suelo de cultivo, nace el Malvasía palmero. Nos ayuda a hacer muchos tipos de vino y tiene unas cualidades impresionantes de envejecimiento. De joven también es importante, pero yo considero que su grandeza es el poder envejecer en largo tiempo en la botella. El origen determinaría su autenticidad. La de aquí se denomina Malvasía aromática. Y se ha visto que es la más antigua que existe, ¿no? Es una Malvasía que vino de Italia, concretamente de la zona de Benetton, de Venecia, ¿no? Pasó el Mediterráneo, lo que es Portugal, y se ha quedado en Canarias. Y la isla que más producción tiene, o donde más se ha conservado, digamos, es la isla de Palma y la zona de Fuencaliente, los Llanos Negros. En las Machuqueras y en los Llanos Negros ya se ha perdido el 80% de las cepas de esta variedad y en la parte alta del municipio han desaparecido por completo, motivo que ha provocado que el Ayuntamiento de Fuencaliente ponga en práctica un proyecto de recuperación de estos terrenos y de este Malvasía tan peculiar palmero.
El dibujante Paco Sáez, ganador de un premio Goya al mejor cortometraje de animación en 2021, ha compartido esta tarde sus 30 años de experiencia con los alumnos de la Escuela de Arte Fernando Esteves. La importancia de dibujar previamente la historia en viñetas en el cine de animación es uno de los temas sobre los que ha charlado este miércoles el dibujante Paco Sáez. De esta manera se previsualiza todas las ideas que están captadas en el guión, se previsualiza ya en un encuadre rectangular, ¿no? Digamos que ahí vamos a empezar a darnos cuenta con dibujos muy rápidos de si esa historia que está escrita va funcionando a nivel narrativo, ¿no? Un encuentro que ha servido para que el ganador de un Goya en 2021 comparta con los alumnos de la Escuela de Arte Fernando Esteves su experiencia a lo largo de sus 30 años de carrera. Voy a mostrar un poco las entrañas de lo que se gesta, ¿no? Las calderas que hay debajo de cosas tan acabadas y tan bonitas, luego con su lighting y con todo, con su animación bien terminada. Planet 51 o La saga Tadeo Jones son las dos películas que recuerda con más cariño el ilustrador alicantino, que ha participado en un proyecto para divulgar los oficios de animación. Este fin de semana comienza la nueva temporada en la Sala Insular de Teatro de Gran Canaria y lo hace con el estreno de la obra Papá. Esta vez sí. El elenco, internos y antiguos presos de los centros penitenciarios de la isla. ¿Qué importa si hemos sido malos? Un montaje para reflexionar sobre la paternidad y la responsabilidad que supone Papá, esta vez sí, incluye incluso las experiencias personales de los actores que la representan, internos y exinternos de las cárceles de Gran Canaria. Ellos encuentran un espacio, como ellos le dicen, de libertad, ¿no? Un espacio que están dentro del centro, es un espacio de libertad donde ellos se pueden expresar, se pueden comunicar. Es el caso de Javier, un antiguo recluso. 4 años después de salir del centro, sigue teniendo el teatro muy presente. Ha sido lo más cercano a la ayuda, a la reinserción que he visto dentro de prisión. Otros, como Mortala, que aún continúan cumpliendo condena, lo consideran una válvula de escape. La verdad que me cambió muchas cosas, como mi forma de pensar y hacer las cosas, y cómo copiarlo de personajes que estamos hablando. Personajes a los que encarnan en esta obra que estrenarán este viernes y sábado, aunque no están todos. Hay uno del grupo, es un ex interno y bueno, su mujer se está poniendo de parto y entonces bueno, ya que la obra dice papá esta vez sí y él ya había fallado a su familia por estar en prisión, no había podido estar presente, bueno, para él ha sido importante obviamente en este momento estar presente con su mujer esperando este segundo hijo que viene. Porque padre no hay más que uno. Esta tarde en El Hierro, el teatro y la música han salido a la calle. Se trata de la primera edición del Festival de Teatro de Calle, Teatro Pella, que ha desembarcado en Valverde, llenando de creatividad y diversión diferentes espacios culturales. 3 días de actividades que comienzan hoy con pasacalles, talleres y teatro para dinamizar también la zona comercial abierta de la capital herreña. Lo hacemos con todas las fuerzas y con todos los colores. La cultura tiene que estar en la calle y en todas partes. Los niños desde pequeños con los instrumentos, la música y su cultura, que no se pierda. Lo estoy pasando bien. Ya estoy viendo ya a mi hermanastro tocar la batucada. Así suena el cuarteto de Toñín Corujo, en escena El Genio, un homenaje musical al artista lanzaroteño César Manrique cuando se cumplen 30 años de su fallecimiento. Tras el concierto de esta noche en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, actuarán este viernes en Tenerife, en el Espacio La Granja, y el sábado en Fuerteventura, en el Raíz del Pueblo. En los deportes, la 10ª jornada en Liga confirma el posicionamiento de la Unión Deportiva Las Palmas como sólido candidato al ascenso. En el Tenerife falta el gol y eso en la competición, Daniel Lavares, pues se paga caro, ¿no? Sí, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Alegría en el lado amarillo y lo contrario, preocupación en el lado blanquiazul. Así se puede definir la situación de ambos equipos. Las Palmas dejó la mejor noticia recuperando el liderato después de imponerse por la mínima al Lugo, con rotaciones de inicio, pero con el mismo protagonista de siempre, Jonathan Viera. Su entrada en la segunda parte lo cambió todo. También agitó la rama del 11 Ramis, 7 cambios, pero el resultado no fue el deseado, 4º empate consecutivo.
Y si la Unión Deportiva baila el ritmo que marca Viera, en baloncesto el Gran Canaria tiene también a su director de orquesta, AJ Slaughter. Comandó el triunfo ante el Slask para abrir la temporada en la Eurocup. Segundo partido consecutivo en el que se marcha por encima de los 20 puntos. Está en un gran momento. Hoy también hablamos de waterpolo, competición europea para el Echeide, de tenis y muchas más cosas, como siempre, Pilar. Pues enseguida estamos contigo, Dani, para que nos lo cuentes. Hasta ahora. Los cambios en el régimen de las precipitaciones y en el uso de los recursos naturales está generando un impacto en el caudal de los nacientes del Parque Nacional del Garajonay. Un grupo de científicos ha puesto en marcha un proyecto para conocer el origen de esas transformaciones y tratar de mitigar sus efectos. El cambio climático está afectando a los nacientes del Garajonay. Por eso un equipo científico técnico de distintos centros de estudio del país ha puesto en marcha LibriPark, un proyecto que analiza los aspectos geológicos de los parques nacionales de Canarias y que en el caso concreto de La Gomera estudia las corrientes de agua del Parque Nacional a través de linígrafos. Por otro lado, está previsto estudios de las estructuras geológicas sobre las que se asienta el Parque Nacional y su comportamiento hídrico. Y es que conocer mejor el comportamiento de estos manantiales naturales y apostar por su supervivencia es fundamental por el interés que tienen tanto de carácter natural como humano y social. Son la base sobre la que sustenta el abastecimiento de agua en la isla, o parte de eso son ecosistemas, son hábitats de vida. Por eso el agradable rumor del agua nunca debe parar de sonar en el Garajonay. Pues continúan las precipitaciones por el norte de las islas. Victorio Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. Parece que mañana y el fin de semana va a ser similar. Eso es, Pilar, buenas noches. Sigue lloviendo de forma débil por el norte, precipitaciones que seguirán con nosotros de cara a mañana. Pueden ser algo más intensas en forma de chubascos, sobre todo en las medianías del norte y nordeste de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Pero ojo, porque también tendremos zonas de sol. Después les decimos dónde y nos vamos al mercado. Hasta ahora. Bueno, pues antes les dejamos con los deportes con Daniel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.